Dicen que las almas destinadas a encontrarse no necesitan buscarse, porque el universo se encarga de cruzarlas una y otra vez hasta que cumplen su propósito. Yo no lo creía. Había pasado gran parte de mi vida convencida de que el éxito, el dinero y la perfección eran los únicos caminos hacia la felicidad. No sabía que detrás del lujo se escondía el más profundo de los vacíos. Todo cambió el día en que una mujer sencilla, con una sonrisa tímida y una mirada serena, entró en mi vida para enseñarme que el verdadero valor no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar. Aquella historia comenzó en un lugar donde nunca imaginé encontrar una lección de vida. Un hotel de lujo, lleno de mármol, flores costosas y personas que sonreían sin sinceridad. Yo era Valentina del Monte, una empresaria temida, respetada y envidiada. Había conquistado todo lo que el mundo decía que era éxito, pero cada logro me alejaba un poco más de mí misma. La soledad era mi compañera más fiel, aunque jamás lo habría admitido. No lo sabía entonces, pero el destino estaba a punto de mostrarme mi reflejo más humano en el rostro de una camarera llamada Clara. ¿Fue una coincidencia? ¿O eso creí en un principio? Un espejo manchado, una queja mía y una joven que entró con humildad a corregir el error. No imaginaba que en ese instante el universo estaba abriendo una puerta que cambiaría para siempre mi forma de ver la vida. Aquel encuentro, tan insignificante en apariencia, fue el inicio de una historia que transformaría mi alma. Clara no llegó a mí como una empleada, sino como una respuesta. Una lección disfrazada de servicio, una voz que traía consigo los ecos de mi propio pasado. Yo era una mujer endurecida por los años, acostumbrada a que todos obedecieran mis órdenes. Pero aquella joven no parecía temerme. Tenía una calma que desconcertaba, una luz que no se podía ignorar. Su forma de hablar, su manera de moverse, su silencio, todo en ella tenía un propósito oculto. No sabía entonces que esa serenidad provenía del dolor, ni que detrás de su sonrisa había una historia tan profunda como la mía. La vida, siempre sabia, nos unió en el momento exacto, cuando ambas necesitábamos recordar quiénes éramos. Durante mucho tiempo creí que las relaciones humanas eran solo transacciones disfrazadas de afecto, que la bondad era debilidad y la compasión una distracción. Pero Clara derrumbó mis muros sin decir una palabra. Con su paciencia me mostró que la fuerza no está en dominar, sino en comprender. Que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. Fue a través de su ejemplo, no de sus consejos, que descubrí que la humildad tiene más poder que la arrogancia y que el amor, cuando es puro, transforma incluso los corazones más fríos. Esta no es una historia de fortuna ni de poder, sino de redención. Una historia sobre cómo una mujer que lo tenía todo descubrió que estaba vacía y cómo otra, que no tenía nada, poseía el alma más rica que he conocido. Es el relato de dos destinos entrelazados por una promesa antigua, una amistad que trasciende generaciones y un amor tan inmenso que desafió la muerte misma. Porque a veces el destino no une personas, sino propósitos. Y cuando esos propósitos se encuentran, nace la eternidad. Hoy, mientras escribo estas palabras, sé que nada fue casualidad. Que la vida, en su infinita sabiduría, me envió a Clara para enseñarme a mirar con el corazón. Ella cambió mi forma de vivir, de amar y de recordar. Por eso cuento esta historia, para que quien la escuche sepa que incluso los encuentros más simples pueden contener la chispa de lo divino. Porque cuando el alma está lista, el maestro aparece y el amor comienza su obra. El cielo de la ciudad estaba cubierto por nubes grises cuando el auto negro se detuvo frente al Hotel Imperial. De él descendí yo, Valentina del Monte, con mis gafas oscuras y mi paso firme, acostumbrada a que el mundo se abriera a mi paso. Los empleados se alinearon con sonrisas falsas y el gerente me recibió inclinando la cabeza, repitiendo mi nombre como si pronunciara el de una reina.
Nada en su rostro mostraba sinceridad, pero eso no me importaba. La cortesía siempre había sido un escudo más que un gesto de amabilidad. Caminé por el vestíbulo reluciente, escuchando el eco de mis tacones en el mármol. Los turistas me miraban con curiosidad, algunos con admiración, otros con envidia. Yo no buscaba atención, pero la atracción que generaba mi figura era inevitable. Sin embargo, dentro de mí, algo se sentía vacío, una especie de soledad que ni las joyas ni los contratos podían llenar. Era el precio de haber elegido el poder sobre el afecto, el respeto sobre el amor. El gerente me condujo hasta la suite presidencial. Todo estaba impecable, desde las flores frescas en el jarrón hasta las sábanas de seda que olían a lavanda. Pero no tardé en encontrar un detalle fuera de lugar, una mancha de agua en el espejo. Fruncí el ceño y con tono frío pedí que trajeran a la camarera responsable. No toleraba errores, mucho menos en los lugares donde pagaba por la perfección. Pocos minutos después, la puerta se abrió suavemente. Una joven de rostro sereno y mirada dulce apareció con un balde y un paño en las manos. Su nombre era Clara, llevaba un uniforme simple y su cabello oscuro estaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Me saludó con una voz suave, casi temerosa, mientras evitaba mirarme directamente. Había algo en ella que me resultó extraño, una calma que no encajaba con su posición. «Disculpe, señora, enseguida lo limpio», dijo con acento extranjero pero fluido. No respondí, solo observé cómo limpiaba el espejo con movimientos precisos, sin mostrar nerviosismo. A pesar de su modestia, había en su manera de moverse una elegancia natural. Por un instante, me sorprendí mirándola más de la cuenta, intentando descifrar qué tenía esa mujer que irradiaba paz en medio de mi mundo de exigencias. Cuando terminó, me sonrió con timidez. No supe por qué, pero esa sonrisa me incomodó. Tal vez porque me recordó algo que había olvidado, la bondad. Me limité a sentir con frialdad y me volví hacia la ventana, fingiendo revisar unos documentos. No quería que nadie, mucho menos una empleada, notara que algo en mí se había agitado. «¿Desea que cambie las flores también?», preguntó con amabilidad. Su tono fue tan sincero que, por un momento, sentí el impulso de decirle que sí, solo para prolongar su presencia. Pero mi orgullo habló primero. «No, ya puede irse», respondí sin mirarla. Clara inclinó la cabeza y antes de salir murmuró algo que no entendí. Era un idioma distinto, melódico y pausado. Quizás una oración, quizás una costumbre de su tierra. No quise preguntar. Sin embargo, sus palabras quedaron resonando en mi mente como una melodía lejana, imposible de ignorar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio volvió a dominar la habitación. Me senté en el borde de la cama y observé mi reflejo en el espejo recién limpiado. La superficie era perfecta sin una sola marca, pero lo que vi reflejado no lo era. Mi rostro, cansado y distante, me devolvía una verdad que había intentado negar. Podía comprarlo todo, excepto la paz. Tomé el teléfono y pedí champaña. No porque quisiera celebrar, sino porque era mi forma habitual de ahogar la incomodidad. Sin embargo, mientras esperaba, mis pensamientos regresaban una y otra vez a esa joven camarera. Había algo en su voz, en su manera de mirar el mundo, que me resultaba inquietantemente familiar. Como si me recordara a la persona que yo había sido antes de convertirme en Valentina del Monte, la mujer de hierro. El sonido del servicio a la habitación me sacó de mis pensamientos. Al abrir la puerta vi nuevamente a Clara, esta vez con la botella en las manos. No pude evitar sonreír con ironía. «¿Usted otra vez?», pregunté. «Soy la encargada de su piso, señora», respondió con la misma serenidad. Su respuesta fue impecable, su mirada limpia. Y aunque intenté mantener mi frialdad habitual, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse lentamente. Observé cómo servía la copa con delicadeza. La espuma dorada se elevaba mientras su sombra se reflejaba en el cristal.
Era como si su presencia llenara el aire de algo distinto, humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que alguien me veía más allá de mis joyas, mis trajes o mi apellido. Y esa sensación, aunque incómoda, era profundamente real. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban más allá de los ventanales, comprendí que aquel encuentro no había sido casualidad. Algo en el destino me había puesto frente a esa mujer sencilla para recordarme lo que había olvidado, que incluso los corazones endurecidos pueden volver a sentir. Y aunque yo aún no lo sabía, Clara sería el principio de la transformación que cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, el hotel amaneció envuelto en murmullos. Se preparaba una reunión crucial con inversionistas extranjeros, y yo debía presidirla. Caminé por los pasillos con paso decidido, rodeada de asistentes que me seguían como sombras. Cada palabra, cada gesto debía proyectar control. Sin embargo, una inquietud persistía en mí desde el encuentro con Clara. Su mirada, su serenidad, todo seguía dándome vueltas en la mente, como si hubiera dejado una huella que no quería aceptar. El salón principal estaba decorado con flores blancas y luces cálidas. En el centro, la mesa de cristal reflejaba el lujo que yo misma representaba. Los inversionistas comenzaron a llegar, hombres y mujeres de distintos países, todos esperando mi discurso. Me senté en la cabecera observando cómo los traductores preparaban sus auriculares. Todo parecía bajo control, hasta que noté a una invitada especial, una mujer asiática de porte elegante, acompañada por un asistente nervioso. Era la representante de un conglomerado internacional con el que buscaba asociarme. Al iniciar la reunión, me levanté y pronuncié mi discurso en inglés. Algunos sonrieron, otros asintieron, pero cuando la mujer asiática pidió la palabra, el ambiente cambió. Habló con voz pausada, en un idioma que nadie comprendió. Los traductores se miraron confundidos. Intentaron usar dispositivos, pero las palabras se perdían entre el ruido de las máquinas. Yo mantuve la calma exterior, pero por dentro sentí como el control se deslizaba entre mis manos. La mujer insistió en su idioma, sonriendo cortésmente, esperando ser comprendida. Yo respondí con gestos, pero fue inútil. Los presentes comenzaban a impacientarse. Los inversionistas murmuraban, los relojes brillaban bajo las luces, y una sensación de tensión se apoderó del lugar. Sentí cómo mi orgullo ardía. La millonaria poderosa, incapaz de comunicarse frente a todos. Era una humillación silenciosa, pero devastadora. El gerente intentó intervenir, balbuceando frases sin sentido. Algunos rieron con discreción. El color subió a mis mejillas. Por primera vez en años no supe qué decir. Mi voz tembló y el silencio se volvió insoportable. En ese instante, escuché una voz familiar detrás de mí. Suave, firme y en perfecto japonés. Todos voltearon al mismo tiempo. Era Clara, la camarera. Llevaba su uniforme impecable y un cuaderno en la mano. Pero su presencia llenó el salón como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Ella se acercó lentamente y habló con la empresaria asiática, que la miró con sorpresa y alivio. Las dos comenzaron a conversar fluidamente. Las palabras fluyeron como música. La tensión se desvaneció, y en pocos segundos el salón entero quedó en silencio, admirando aquella escena. La mujer asiática sonrió ampliamente y asintió varias veces, como si por fin alguien la hubiera comprendido. Yo, en cambio, permanecí inmóvil, con el corazón latiendo rápido, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. Clara tradujo con elegancia cada frase, explicando que la empresaria había traído una propuesta cultural además de la comercial. Su voz era clara, serena, sin rastro de inseguridad. Parecía otra persona, o quizás era yo quien recién veía quién era realmente. Cada palabra suya brillaba en el aire, y mientras hablaba sentí una mezcla extraña de orgullo y vergüenza. Orgullo por tenerla allí y vergüenza por cómo la había tratado. Cuando la reunión terminó, la mujer extranjera se inclinó agradecida ante Clara y luego ante mí.
El trato se cerró con éxito. Los inversionistas aplaudieron y todos me felicitaron. Pero yo sabía la verdad, no era mi triunfo, sino el de ella, la camarera que había salvado mi reputación con un solo gesto, con un solo idioma que ninguno de nosotros comprendía, salvo ella. Me acerqué a agradecerle, pero las palabras no salieron. Ella solo sonrió y dijo: «Fue un placer ayudarla, señora Valentina». Esa frase tan simple me atravesó. No había ironía ni reproche, solo bondad. La misma bondad que yo había olvidado hacía mucho. Mientras todos celebraban, yo sentí una punzada de humildad que hacía años no experimentaba. Esa mujer, invisible a mis ojos hasta entonces, había hecho más por mí en unos minutos que muchos en toda mi vida. Cuando Clara se retiró discretamente, la observé desde lejos. Su figura se perdía entre los pasillos del hotel, pero su presencia seguía allí, ocupando un espacio que ya no podría ignorar. Algo dentro de mí había comenzado a cambiar. Ya no podía verla como una simple empleada. Quería saber más. Quería entender por qué hablaba japonés, por qué había ocultado tanto. Esa noche, mientras el éxito resonaba en los periódicos y los socios brindaban por la negociación histórica, yo no celebré. Cerré la puerta de mi habitación, apagué las luces y me quedé mirando la ciudad desde el ventanal. Afuera todo era brillo, dentro un silencio revelador. Por primera vez en años sentí admiración verdadera. No por el poder, sino por la humanidad. Me recosté y susurré para mí misma: ¿quién eres realmente, Clara? Sabía que esa pregunta sería el principio de algo mucho más grande que un negocio. Era el inicio de una verdad que cambiaría no solo mi vida, sino también mi corazón. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual. La curiosidad me había robado el sueño, y por primera vez en años no me importó revisar mis correos ni contestar llamadas. Vi algo en la mente que no me dejaba en paz. La voz de Clara, su serenidad, su misterio. Pedí un café en el restaurante del hotel, y mientras esperaba, observé discretamente a los empleados. Allí estaba ella, doblando manteles, saludando a los huéspedes con una sonrisa auténtica que parecía iluminar el ambiente. La vi conversar con una pareja mayor que parecía encantada con su amabilidad. Se inclinaba para escucharlos, reía con discreción, y cada gesto suyo irradiaba una educación que contrastaba con su uniforme sencillo. No era una mujer común. Había algo en su porte, en la forma en que pronunciaba cada palabra, que revelaba una historia que nadie conocía. Decidí que tenía que descubrir quién era realmente. No por curiosidad banal, sino por una necesidad inexplicable de comprenderla. Cuando terminé mi desayuno, la esperé en el pasillo. Al verla pasar, la llamé con voz firme. Ella se detuvo al instante sin mostrar miedo ni sorpresa. «Clara, ¿podría hablar un momento conmigo?», le dije, intentando sonar amable. Asintió con respeto y juntas caminamos hasta una terraza vacía del hotel. El viento suave movía las cortinas blancas y por un instante el tiempo pareció detenerse. Me senté frente a ella observando su rostro. Sus ojos eran profundos pero llenos de calma. Había visto dolor, de eso estaba segura, pero no lo usaba como arma. Lo transformaba en algo sereno. «Usted habla japonés con fluidez. No es algo común». «¿Vivió allí?», pregunté con curiosidad. Clara bajó la mirada un momento, respiró hondo y respondió con sinceridad. «Viví en Tokio por casi 7 años. Estudié lingüística y trabajé como intérprete. Pero la vida cambia de repente, ¿sabe?». Su voz se quebró apenas, como si abriera una herida con cuidado. «¿Y por qué regresó?», quise saber. Ella sonrió con melancolía. «Mi madre enfermó y necesitaba cuidarla. Cuando murió ya no tenía nada, ni trabajo ni fuerzas. Lo único que encontré fue este empleo. Pero aquí estoy, agradecida por tener algo que hacer cada día». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que había olvidado. La dignidad no depende del puesto que uno ocupe, sino de la forma en que enfrenta la vida. Durante años
Había creído que el éxito se medía por cifras y contratos, pero aquella mujer me mostraba que el valor real estaba en el alma. No supe qué decir. Me limité a mirarla en silencio, sintiendo una mezcla de admiración y vergüenza. No debería estar aquí, dije impulsivamente. Una mujer con su preparación merece más. Ella sonrió sin resentimiento. A veces, el destino nos pone en lugares pequeños para recordar lo grande que puede ser el corazón humano, señora Valentina. Esa frase se grabó en mí como fuego. Su humildad no era sumisión, era sabiduría. Una lección que la vida me había intentado enseñar muchas veces, pero que yo me había negado a escuchar. La conversación continuó unos minutos más, aunque cada palabra suya parecía tener el peso de una confesión y la suavidad de un consejo. Me habló de sus años en Japón, de cómo aprendió que el silencio podía ser una forma de respeto, no de debilidad, de cómo la pérdida puede limpiar el alma y mostrar lo esencial. Cada frase era una caricia para mi mente cansada, un espejo que me obligaba a mirarme sin máscaras. Cuando se levantó para irse, me quedé observándola mientras se alejaba por el corredor. Sus pasos eran ligeros, pero firmes. Había algo espiritual en ella, como si caminara guiada por una luz invisible. En ese momento supe que necesitaba tenerla cerca, no como empleada, sino como alguien que pudiera enseñarme a ver el mundo con otros ojos. Esa tarde, pedí al gerente que la asignara como encargada permanente de mi suite. Él me miró sorprendido, pero obedeció sin hacer preguntas. No quería admitirlo, pero algo en mí empezaba a cambiar. Sentía una extraña necesidad de escuchar su voz, de observarla, de entenderla más allá de las palabras. Esa noche, al cerrar los ojos, recordé sus frases, su manera de hablar del destino y del corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi alma no estaba vacía. Clara no era solo una camarera, era un espejo en el que mi orgullo se reflejaba para aprender humildad, y sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que su historia no solo se entrelazaba con la mía, sino que también escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. Los días siguientes transcurrieron con una calma inusual. Clara ahora trabajaba en mi suite con regularidad, y aunque al principio intenté mantener la distancia, su presencia me resultaba reconfortante. Era discreta, pero cada cosa que hacía parecía llevar una intención profunda. Desde cómo acomodaba las flores hasta cómo doblaba una toalla, todo tenía una armonía que contrastaba con mi vida caótica. A veces la observaba en silencio, preguntándome cómo alguien podía encontrar tanta paz en los actos más simples. Una tarde, mientras revisaba unos documentos frente a la ventana, noté que Clara tarareaba una melodía en voz baja. Era una canción japonesa, suave y nostálgica. Algo en su voz me estremeció. ¿Qué cantas?, pregunté sin apartar la vista del papel. Una canción que solía cantar mi madre, respondió con dulzura. Habla de que las almas que se cruzan en la vida lo hacen por un propósito, aunque no siempre lo comprendan. Sus palabras me dejaron en silencio. Había en ellas una profundidad que no se aprende en libros, sino en la experiencia del dolor. Esa noche bajé al restaurante del hotel y la encontré ayudando a otros empleados. Al verme, se acercó de inmediato, siempre amable. «Señora Valentina, ¿le gustaría su mesa habitual?». Asentí, y mientras me acompañaba, noté que algunos clientes la saludaban con afecto. No era solo una camarera. Era alguien que dejaba huellas en cada persona que tocaba con su bondad. Sentí un leve orgullo al pensar que era parte de mi equipo, aunque también una punzada de humildad, porque sabía que ella brillaba más que muchos con títulos y fortuna. Cuando se retiró para traerme el vino, una señora mayor que estaba en una mesa cercana se me acercó. «Esa joven tiene un alma luminosa», me dijo con una sonrisa. «Mi esposo y yo venimos aquí solo por verla. Siempre nos trata como si fuéramos familia». Agradecí con una sonrisa, pero por dentro me quedé pensando en lo que acababa de escuchar. Clara transformaba lo cotidiano en algo humano, cálido.
Yo, en cambio, había pasado años viviendo entre muros de cristal sin dejar que nadie se acercara realmente. Más tarde, cuando terminó su turno, la esperé a la salida del hotel. Ella parecía sorprendida de verme allí, bajo la luz tenue del alumbrado. ¿La señora necesita algo?, preguntó con cortesía. «Solo quería agradecerte por lo que hiciste el otro día», dije, refiriéndome a la reunión. Clara me miró con ternura, como si entendiera más de lo que decía. «No tiene que agradecerme. A veces la vida nos pone en el lugar exacto para ayudar a quien más lo necesita, aunque no lo sepamos». Su frase me desarmó por completo. Había una claridad en sus palabras que me hacía sentir desnuda ante mi propio orgullo. «¿Y si no quiero ayuda?», pregunté casi sin pensar. Ella sonrió. «Entonces la vida se encargará de ofrecérsela de otro modo. Nadie puede escapar de las lecciones que le pertenecen». Nos quedamos en silencio unos segundos, mirando el reflejo de las luces sobre el suelo mojado. Había algo simbólico en esa escena. Dos mujeres de mundos distintos, unidas por algo invisible, como si el destino tejiera una historia que ninguna comprendía del todo. Los días se convirtieron en semanas y nuestra relación se volvió más cercana. No había amistad declarada, pero sí una conexión silenciosa. Clara comenzó a acompañarme en eventos y reuniones, siempre discreta, siempre a mi lado. Los demás empezaron a notar su presencia y algunos incluso se burlaban de que confiara tanto en una camarera. Pero yo ya no escuchaba las críticas. Había encontrado en ella una paz que ninguna fortuna podía darme. Una tarde lluviosa, mientras me ayudaba a organizar documentos, observé una foto que cayó de su bolso. Era ella, más joven, junto a una mujer mayor en un jardín japonés. «Era mi madre», dijo antes de que pudiera preguntar. «Murió hace 3 años. Ella me enseñó que el alma no pertenece a un país, sino a las personas que amamos». Me quedé sin palabras. Tomé la foto con delicadeza, sintiendo que aquella imagen contenía una historia más profunda de lo que imaginaba. Esa noche comprendí que Clara no era solo una empleada con un pasado doloroso. Era un espejo en el que yo veía reflejada mi propia carencia emocional. Ella había perdido a su madre y yo había perdido la capacidad de sentir. Y de algún modo, nuestras heridas se reconocían. A partir de ese momento, comencé a verla no como parte del personal del hotel, sino como alguien que el destino había puesto en mi vida para recordarme quién era antes de que el éxito me convirtiera en una estatua sin alma. Y sin sospecharlo aún, esa conexión entre nosotras estaba a punto de revelarse como algo mucho más antiguo. Una historia que había empezado antes de que nuestros caminos se cruzaran. Esa madrugada desperté con una sensación extraña, como si algo invisible me llamara desde lo más profundo del alma. La lluvia golpeaba los ventanales y el sonido del agua me recordó a una noche muy lejana, cuando mi madre me había dicho que el destino siempre nos encuentra, sin importar cuánto corramos. No entendía por qué, pero esas palabras resonaban más que nunca. Me levanté, caminé descalza por la suite y sin pensarlo tomé el teléfono para pedir algo de té. Quien subió fue, una vez más, Clara. Entró despacio, como si no quisiera romper el silencio. Llevaba el cabello suelto, y su presencia, incluso tan sencilla, llenó la habitación de calma. «No podía dormir», le dije, intentando disimular mi nerviosismo. «A veces el alma no descansa cuando hay verdades que esperan ser escuchadas», respondió con voz baja. Su frase me dejó inmóvil. Había en ella una intuición que me desarmaba. Clara no hablaba como una empleada. Hablaba como alguien que conocía el lenguaje de las emociones humanas. Se sentó frente a mí y me sirvió el té con delicadeza. Por un momento, el vapor que subía de la taza pareció envolvernos en una atmósfera de confesión. «Clara, hay algo en ti que me resulta familiar», dije con una sinceridad que me sorprendió. Ella levantó la mirada y en sus ojos vi un brillo que no supe interpretar. «Tal vez porque nuestras almas se reconocieron antes que nuestras palabras», susurró.
Su respuesta me estremeció. Nadie jamás me había hablado de esa forma, con tanta verdad y serenidad. Me atreví a preguntarle por su madre. Quería entender más de esa mujer que la había formado, de esa historia que parecía tan lejana y al mismo tiempo tan cercana. Clara habló de ella con ternura, describiendo su fuerza, su paciencia, su amor por la enseñanza. Mi madre siempre decía que la vida no castiga ni premia, solo enseña, y que todo lo que perdemos vuelve, pero nunca de la misma forma, me dijo con una sonrisa melancólica. Sentí un nudo en la garganta. Hacía años que nadie me hablaba así, con alma. Esa conversación abrió en mí una puerta que creía cerrada. Recordé a mi propia madre, a la que había perdido siendo joven. Recordé su voz, sus consejos, su ternura, y el día en que decidí enterrarlo todo para no sentir dolor. Me di cuenta de que había pasado media vida huyendo del amor por miedo a perderlo otra vez. Clara, sin saberlo, había tocado esa herida dormida. Durante las semanas siguientes me refugié cada vez más en su compañía. A veces caminábamos juntas por los jardines del hotel después de su turno, hablando de cosas simples, flores, lluvia, música, pero en cada palabra suya había una lección escondida. Parecía conocer el lenguaje de la vida en un nivel que yo apenas comprendía. Su mirada era como un faro, iluminaba sin exigir nada a cambio. Una tarde, mientras revisábamos unos contratos, la vi quedarse en silencio mirando una pintura antigua colgada en la pared. Era un retrato de mi madre, joven, sonriente, con la misma serenidad que Clara. Me acerqué y sin pensar le pregunté, ¿te recuerda a alguien? Clara bajó la cabeza. Sí, y a alguien que vi en un sueño hace muchos años. Su respuesta me heló la sangre. Por un instante, sentí que algo más grande que la lógica nos unía, algo que escapaba a las fronteras del tiempo y la razón. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Clara, su parecido con mi madre, sus gestos, todo se mezclaba en mi mente. Busqué en mi escritorio una vieja carta que mi madre me había dejado antes de morir. No la abría desde hacía más de 20 años. Temblando, rompí el sobre y comencé a leer. Entre sus líneas hablaba de una amiga muy querida, una mujer llamada Elena, que había tenido una hija en Japón. El corazón me dio un vuelco. El nombre de esa mujer coincidía con el de la madre de Clara. Por un instante, el aire pareció escaparse de mis pulmones. ¿Podía ser posible? ¿Podía el destino haber traído a mi vida a la hija de la mejor amiga de mi madre décadas después? A la mañana siguiente, busqué a Clara con urgencia. La encontré en el jardín, regando las plantas con la misma calma de siempre. Me acerqué despacio, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Clara, dije apenas con voz, necesito hablar contigo. Ella me miró con la serenidad de quien ya sabe lo que va a escuchar. Lo sé, señora Valentina, respondió suavemente. Su madre y la mía se conocieron hace mucho. Yo también lo descubrí hace poco. Mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante entendí que nada había sido casual. La mujer que había llegado a limpiar mis espejos había venido, en realidad, a limpiar mi alma. El destino no nos había reunido por coincidencia, sino por herencia de amor y gratitud entre generaciones. Y así, bajo el mismo cielo que alguna vez nos separó, supe que el universo me había dado una segunda oportunidad, la de reconciliarme con el pasado y sobre todo conmigo misma. El amanecer se filtraba por las cortinas cuando me quedé inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas encajaban una a una y cada recuerdo del pasado cobraba nuevo sentido. La carta de mi madre, las palabras de Clara, su voz, su calma, todo era parte de una historia que había comenzado antes de que yo naciera. Sentí un temblor en las manos y un nudo en la garganta. Mi madre y la suya habían compartido un lazo de amistad tan profundo que ahora parecía renacer a través de nosotras. Nos sentamos juntas en el jardín, bajo la sombra de un viejo magnolio. El aire olía a flores húmedas y a memoria. Clara me habló con dulzura de su infancia.
de cómo su madre le había contado historias sobre una mujer fuerte llamada Isabel del Monte. Esa mujer, mi madre, la había ayudado a sobrevivir cuando se quedó sola en un país extraño. Yo escuchaba sin interrumpir, con los ojos llenos de lágrimas. Era como si el espíritu de mi madre estuviera presente, uniendo nuestras almas en ese momento. Mi madre siempre dijo que la vida no se para, solo da vueltas, susurró Clara. Me contó que había prometido devolverle un favor algún día. Sentí que el corazón me dolía con una mezcla de emoción y tristeza. «Y lo hiciste», le respondí. «Has devuelto más que un favor, Clara. Me has devuelto el sentido de lo que soy». Ella sonrió y su sonrisa era como la de alguien que ha esperado toda la vida para cumplir su destino. Guardamos silencio largo rato. No era necesario hablar. Las palabras se volvían pequeñas ante la magnitud de lo que estábamos viviendo. El viento movía las hojas y me pareció escuchar la voz de mi madre entre ellas, diciéndome que las deudas del alma no se pagan con dinero, sino con amor. Cerré los ojos y por primera vez en años sentí paz. A partir de ese día, mi relación con Clara cambió por completo. Ya no era mi empleada, ni siquiera mi asistente. Era una parte de mi familia, el eslabón perdido de una promesa que había cruzado generaciones. La invité a vivir conmigo en mi casa, lejos del ruido del hotel. Al principio se negó con humildad, pero después aceptó con lágrimas en los ojos. No quería aprovecharse, solo quería agradecer. Pasamos las tardes ordenando viejos álbumes de fotos, descubriendo recuerdos compartidos. En una de las imágenes encontramos a nuestras madres juntas, jóvenes, abrazadas frente a un jardín japonés. La emoción fue tan fuerte que tuve que sentarme. Sentí que el tiempo se había doblado, que nuestras vidas no eran casualidad, sino continuidad. Ellas también se amaban como hermanas, dijo Clara. Tal vez el destino quiso que nosotras continuáramos lo que ellas empezaron. Yo asentí, sin poder contener las lágrimas. Con los días, comencé a notar cómo su presencia sanaba lo que yo creía roto para siempre. Mi casa, antes silenciosa y fría, se llenó de música, de olor a té y a flores frescas. Clara tenía el don de transformar cualquier espacio en un hogar. Era como si trajera consigo la luz de su madre, y con ella la de la mía. En su mirada había algo que me recordaba que la verdadera riqueza no está en los lujos, sino en las almas que tocan nuestra vida. Una tarde, mientras preparábamos el té, Clara me miró con ternura y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabe, señora Valentina? Yo creo que las almas no mueren, solo cambian de cuerpo para seguir amando. Tal vez nuestras madres no se fueron. Tal vez nosotras somos su continuación. No pude responder. La abracé con fuerza y por primera vez en décadas sentí que el vacío dentro de mí desaparecía. Poco a poco comencé a cambiar mi manera de vivir. Dejé los negocios en manos de mis socios y dediqué más tiempo a causas sociales. Quería ayudar a mujeres que, como Clara, habían perdido todo y empezaban de nuevo. Ella fue mi guía en ese camino. Juntas abrimos una fundación en memoria de nuestras madres para ofrecer educación y refugio a quienes lo necesitaban. Los medios comenzaron a hablar del proyecto, pero por primera vez no me importó la fama ni los elogios. Lo que me llenaba era ver a Clara sonreír, ver a otras mujeres recuperar la esperanza. Mi corazón, antes endurecido por el orgullo, se había vuelto blando otra vez, y no por debilidad, sino por gratitud. Una noche, al final de una jornada larga, nos sentamos en la terraza con una copa de vino. ¿Te das cuenta?, le dije mirando el cielo estrellado. Todo comenzó por una mancha en un espejo. Clara rió con esa risa suave que curaba el alma. A veces, lo imperfecto es lo que abre el camino hacia lo eterno, respondió. Nos quedamos mirando el horizonte, sabiendo que algo sagrado nos unía. Ya no éramos dos mujeres separadas por clases o historias. Éramos dos almas que se habían reconocido en medio del caos de la vida. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, supe que nuestras madres estaban allí, sonriendo desde algún lugar donde el amor nunca muere.
Esa noche, comprendí que la verdadera herencia no son las joyas ni las fortunas, sino los lazos invisibles que el destino teje entre corazones que estaban destinados a encontrarse. Los meses pasaron como hojas movidas por un viento suave. La rutina con Clara se volvió parte de mi nueva vida y por primera vez en años despertaba con el corazón ligero. Cada mañana el aroma del té y el sonido de su voz llenaban la casa de algo que nunca había conocido: paz. Yo, que había vivido rodeada de ruido y poder, comenzaba a descubrir la belleza de lo sencillo. Clara no necesitaba grandes palabras para enseñarme. Bastaba su presencia, su calma y la forma en que agradecía cada instante. Una tarde de primavera, mientras revisábamos documentos de la fundación, noté que Clara se quedó en silencio mirando por la ventana. Su rostro tenía un brillo diferente, una mezcla de nostalgia y esperanza. ¿En qué piensas?, le pregunté con suavidad. En que mi madre estaría orgullosa de vernos así, respondió sin apartar la vista del horizonte. Ella siempre decía que el amor verdadero no tiene forma ni nombre, solo se manifiesta donde más se necesita. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era como si hablara también por mi madre, como si ambas siguieran guiándonos desde otro lugar. Esa noche recibimos la visita de un periodista que quería hacer un reportaje sobre la fundación. Yo le conté la historia de cómo todo había comenzado: la mancha en el espejo, el idioma japonés, la carta. Cuando mencioné a Clara, mi voz se quebró. Ella me enseñó lo que el dinero nunca pudo comprar, dije ante las cámaras: la humildad, la gratitud y el amor. Clara bajó la cabeza, avergonzada por la atención, pero en sus ojos vi el mismo brillo que había visto el primer día, una luz pura que no buscaba reconocimiento, solo verdad. Con el tiempo nuestra relación se volvió inseparable. Compartíamos silencios, risas y confesiones. A veces, mientras caminábamos por el jardín, sentía que hablábamos sin palabras, como si nuestras almas se entendieran mejor que nuestras voces. Había entre nosotras una conexión profunda, más allá de la amistad, más allá de cualquier explicación racional. Era un amor que no pedía nada, solo presencia. Una noche de verano, durante una tormenta, los recuerdos volvieron a golpear con fuerza. Clara estaba en la cocina y yo la observaba desde la puerta. Sus movimientos eran tranquilos, casi rituales. Me acerqué y le tomé la mano. «Gracias», le dije en voz baja. Ella me miró con ternura, sin preguntar por qué agradecía. «No tiene que hacerlo», respondió. «Cuando uno da desde el alma, ya ha recibido lo que necesita». Esa frase se me quedó grabada como una oración. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas alegrías. Las mujeres de la fundación nos escribían cartas de agradecimiento, contándonos cómo habían recuperado su dignidad. Clara las leía con lágrimas en los ojos, y yo veía en ella la fuerza que alguna vez había perdido. No había tristeza en su mirada, solo compasión. Era como si ella sanara a través del servicio, como si al ayudar a otros también curara sus propias heridas. Una mañana, mientras caminábamos por el parque, Clara me confesó algo que me dejó sin aliento. «Cuando llegué al hotel no buscaba trabajo, Valentina. Buscaba señales. Había soñado con usted antes de conocerla, una y otra vez. En mis sueños limpiaba un espejo y veía su rostro reflejado. Ahora entiendo que no era una coincidencia. Era un llamado. Me quedé muda. Sentí que un escalofrío recorría mi cuerpo. Entonces estabas destinada a encontrarme», susurré. «Y usted a recordarse», respondió con una sonrisa suave. Aquella revelación me marcó. Comprendí que la vida no siempre se explica con lógica, que hay encuentros que desafían la razón porque están escritos más allá del tiempo. Clara había llegado para despertarme del letargo de los años, para devolverme el alma que había perdido en el camino hacia el éxito. Con el paso del tiempo, comencé a sentir que mi madre estaba más presente que nunca. En sueños, la veía junto a la madre de Clara, observándonos desde un jardín lleno de luz. Nos sonreían, como si aprobaran cada paso que dábamos.
Era una sensación reconfortante, como si el universo confirmara que todo había sucedido exactamente como debía. Una tarde, después de una larga jornada en la fundación, Clara y yo nos sentamos frente al lago que bordeaba la casa. El agua reflejaba el atardecer y el silencio era tan perfecto que parecía sagrado. ¿Alguna vez has sentido que el amor trasciende las vidas?, pregunté. Sí, dijo sin dudar, porque el amor no muere, solo cambia de forma para seguir encontrándonos. Nos quedamos allí, observando el sol desaparecer lentamente, comprendiendo que nuestras almas, unidas por la promesa de nuestras madres, habían cerrado un ciclo eterno. Y mientras la noche caía, supe que no había mayor riqueza que compartir la vida con alguien que te recuerda quién eres. Aquel día, bajo el reflejo del cielo dorado, sentí que algo dentro de mí renacía. Ya no era la mujer fría que había llegado al hotel con orgullo y vacío. Era una mujer nueva, completa, reconciliada con su pasado y abrazada al presente. Y todo había comenzado con una sonrisa, una palabra amable y una camarera que en realidad era un milagro disfrazado. El otoño llegó con su aire fresco y los árboles tiñeron el paisaje de tonos dorados. Clara y yo pasábamos las tardes caminando por los senderos cubiertos de hojas, hablando de la vida, del destino y de los sueños. Había una paz tan profunda en esos momentos que parecía que el tiempo se detenía. Cada día que pasaba, mi admiración por ella crecía, no solo por su bondad, sino por la fuerza silenciosa con la que enfrentaba el mundo. Me enseñaba sin pretender hacerlo, simplemente existiendo. Una tarde, mientras regresábamos a casa, Clara se detuvo de pronto y levantó la vista hacia el cielo. «Mire, Valentina, el atardecer parece fuego». Levanté la mirada y el sol teñía las nubes de un naranja ardiente, tan hermoso que dolía verlo. Mi madre decía que los atardeceres son promesas cumplidas, continuó. Cada uno cierra un ciclo de esperanza. Sus palabras me atravesaron el alma. En su voz había una ternura que transformaba lo cotidiano en algo sagrado. Yo la miré en silencio, sintiendo que cada frase suya me acercaba más a la vida que siempre había deseado tener. Con el paso de las semanas, comencé a notar un cambio dentro de mí. Ya no pensaba en el pasado con culpa ni en el futuro con miedo. Vivía el presente con gratitud. Clara, con su calma y sabiduría, había convertido mi mundo en un refugio. Me enseñó a cocinar, a disfrutar del silencio y a escuchar sin juzgar. Descubrí que la felicidad no estaba en los logros, sino en los pequeños gestos que antes ignoraba. Un día, sin saber por qué, me descubrí riendo a carcajadas. Clara me había contado una anécdota de su infancia, tan simple y dulce, que no pude contener la risa. Ella también rió conmigo. Y por primera vez en muchos años sentí que el sonido de mi propia risa era sincero. «Así se escucha una vida que vuelve a florecer», dijo entre risas. Y tenía razón. Mi corazón, que durante años había estado dormido, volvía a latir con fuerza, con ganas, con amor. Pero no todo era calma. En medio de aquella nueva etapa empezaron a llegar noticias preocupantes. Clara comenzó a sentirse débil, cansada, y los médicos hablaron de una enfermedad silenciosa que había estado creciendo dentro de ella. Al principio intentó ocultarlo, pero yo lo noté en sus ojos, en su respiración, en la forma en que su sonrisa se volvía más suave cada día. El miedo volvió a mí, esta vez con una fuerza devastadora. «No quiero que sufra por mí», me dijo una noche mientras la ayudaba a descansar. «No hables así», respondí con la voz quebrada. «No me pidas que sea fuerte cuando eres tú quien me enseñó a hacerlo». Ella me tomó la mano con ternura. «Valentina, la vida no siempre se mide en años, sino en cuánto amamos. Y créame, yo ya viví más de lo que soñé. Pasé las semanas siguientes cuidándola, sin separarme de su lado. Cada día le preparaba su té favorito, le leía libros, y juntas recordábamos los momentos que habíamos compartido.
Clara seguía sonriendo incluso cuando el dolor se hacía evidente. Decía que no temía morir, porque su madre y la mía la esperaban del otro lado. Y aunque sus palabras buscaban consolarme, me desgarraban el alma. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba los cristales, me pidió que abriera la ventana. «Quiero escuchar el sonido del mundo», susurró. «Así podré llevarme su voz conmigo». El viento entró suave y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Prométame algo», me pidió. «No deje de amar aunque duela, porque amar es la única forma de seguir viva». No pude hablar. Solo asentí mientras mis lágrimas se mezclaban con las suyas. El invierno llegó y con él el silencio. Una mañana, Clara se fue mientras dormía, con una sonrisa tranquila en el rostro. En su mesa de noche dejó una carta escrita con su caligrafía perfecta. En ella me agradecía por haberle dado una familia, por haber cumplido el deseo de su madre y por haberla dejado enseñar. Terminaba con una frase que aún llevo grabada en el corazón: «Nos volveremos a encontrar cuando el amor vuelva a llamarnos por nuestro nombre». Durante semanas el dolor fue insoportable. Sentía la casa vacía, el eco de su voz en cada rincón. Pero con el tiempo comencé a sentir su presencia de otro modo, en el canto de los pájaros al amanecer, en la luz que entraba por la ventana, en cada sonrisa que devolvía esperanza. Clara no se había ido. Se había convertido en todo lo que me rodeaba. Decidí continuar su legado. La fundación creció y cada nuevo proyecto llevaba su nombre. Las mujeres que ayudábamos conocían su historia y muchas decían que al entrar sentían una energía diferente, cálida, como si alguien invisible las abrazara. Yo sabía que era ella. Su alma seguía cuidando a todas, enseñando, amando. A veces, al caer la tarde, vuelvo al jardín donde solíamos sentarnos. Miro el cielo y susurro su nombre. El viento me responde con una brisa suave, como una caricia. Y entonces entiendo que no hay despedidas definitivas, solo pausas entre un encuentro y otro. Clara me enseñó que amar no es poseer, sino permitir que el otro viva en nosotros, aun cuando ya no esté. Por eso, cada vez que alguien me pregunta quién cambió mi vida, sonrío y respondo: una camarera que me enseñó a mirar con el corazón. Y así, su amor, su humildad y su luz siguen viviendo en cada rincón de mi alma, recordándome que incluso las almas más heridas pueden renacer. Cuando el corazón aprende a amar, el tiempo siguió su curso, pero dentro de mí nada volvió a ser igual. Aunque la vida retomó su ritmo, cada amanecer tenía el eco de su voz y cada silencio traía su recuerdo. A veces despertaba creyendo escuchar su paso suave por el pasillo o el sonido de su risa al preparar el té, pero al mirar alrededor solo encontraba el vacío. Sin embargo, ese vacío no dolía como antes. Ahora era una forma de presencia, una certeza invisible de que Clara seguía allí, acompañándome desde otro plano. Durante meses me dediqué con el alma a la fundación. Cada mujer que llegaba buscando ayuda me recordaba algo de ella. Algunas traían los ojos cansados, otras las manos temblorosas, pero todas tenían algo en común: la esperanza de volver a empezar. Y yo, con cada historia, sentía que continuaba la misión que Clara había dejado en mis manos. No necesitaba su voz para guiarme. Bastaba con cerrar los ojos y recordarla sonriendo. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una libreta que pertenecía a Clara. Sus páginas estaban llenas de frases escritas en distintos idiomas, reflexiones sobre la vida, el amor y la gratitud. En una de ellas, en japonés, había una frase traducida al español: «Las almas que se encuentran no se separan, solo se transforman para volver a reconocerse». Leí esa línea una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas me caían sin poder contenerlas. Comprendí que no debía llorarla más, sino honrarla viviendo con el mismo corazón abierto con el que ella había enfrentado todo. A partir de ese momento, comencé un proyecto nuevo en su memoria, un jardín en el centro de la fundación.
Quería que fuera un lugar de silencio, de paz, donde las personas pudieran sanar. Elegí flores que le recordaban a Japón y plantas que ella amaba. Cuando el jardín estuvo terminado, planté un magnolio en el centro, el mismo árbol bajo el cual habíamos descubierto la verdad sobre nuestras madres. Fue mi forma de cerrar el círculo, de decirle al mundo que el amor verdadero nunca muere. El día de la inauguración, el cielo estaba despejado y el viento soplaba con suavidad. Mientras los invitados recorrían el lugar, me quedé sola unos instantes junto al magnolio. Cerré los ojos y susurré: «Lo hicimos, Clara, cumplimos tu promesa». Una brisa cálida me rozó el rostro y por un momento juraría que escuché su voz diciendo mi nombre. Sonreí con el alma entera. Supe entonces que no era una ilusión, sino una respuesta. Ella estaba ahí, acompañándome como siempre. Con el paso de los años, el jardín se convirtió en el corazón de la fundación. Las mujeres que llegaban a él decían que podían sentir una energía especial, como si alguien invisible las abrazara. Yo nunca lo negué. Sabía que el espíritu de Clara seguía vivo, no solo en las flores, sino en cada sonrisa que brotaba del dolor. En cada mirada de esperanza veía reflejada su ternura. En cada acto de amor, su esencia. Una noche, después de una jornada larga, recibí la visita inesperada de una joven japonesa. Había viajado desde Kioto para conocer la historia de la mujer que hablaba dos lenguas del alma, la de las palabras y la del corazón. Mi abuela conoció a su madre, me dijo con una reverencia. Me habló de una promesa entre amigas. Me quedé sin habla. Era como si el pasado regresara en una nueva forma. La invité a pasar y conversamos durante horas sobre nuestras familias, nuestras raíces y el poder de los lazos invisibles. Cuando se fue, comprendí que la historia aún no terminaba. Años después, publiqué un libro con la historia de nuestras madres, de Clara y mía. Lo titulé El idioma del alma, porque eso era lo que ella me había enseñado, a comunicarme con el corazón más allá de las palabras. El libro viajó por el mundo y muchas personas me escribieron contando cómo sus vidas habían cambiado después de leerlo. Me di cuenta de que Clara seguía enseñando, ahora a través de mí. Con el dinero recaudado, abrí una escuela gratuita para mujeres sin recursos. La llamé Casa Clara y en su entrada mandé grabar una frase suya: donde haya amor, siempre habrá un comienzo. Cada vez que cruzo esa puerta, siento un nudo en la garganta. Es como si ella me esperara dentro, lista para seguir trabajando, lista para seguir amando. El tiempo pasó, pero la sensación de su presencia nunca desapareció. En los días grises, cuando el cansancio me vence, miro el cielo y susurro: sigo cumpliendo tu promesa, amiga mía. Y entonces, como una caricia invisible, el viento sopla y el magnolio tiembla, dejándome pétalos en el regazo, como un recordatorio de que el amor trasciende toda frontera. Ahora soy una mujer distinta. Mi rostro tiene más arrugas, pero también más luz. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la cantidad de corazones que logramos tocar. Clara me enseñó que cuando el amor guía los pasos, el camino nunca se pierde. Cada aniversario de su partida, vuelvo al jardín y enciendo una vela junto al árbol. Le hablo en silencio, contándole lo que hemos logrado, las vidas que seguimos cambiando. A veces, una mariposa blanca se posa sobre las flores, y en ese instante sé que ella me escucha, y mientras la luz del atardecer cubre el cielo, repito su frase favorita: el alma no conoce despedidas, solo reencuentros. Entonces cierro los ojos, dejo que el viento me envuelva y sonrío, porque sé que cuando mi tiempo acabe, ella estará allí, esperándome bajo el magnolio, para continuar nuestra historia donde el amor nunca termina. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados cuando me desperté con una paz que no sentía desde hacía años. Había pasado toda la noche soñando con Clara.
En el sueño, ella caminaba por el jardín de la fundación, con el mismo uniforme blanco que usaba en el hotel, y me sonreía sin decir palabra. Cuando intenté alcanzarla, el viento sopló fuerte y ella desapareció entre los pétalos del magnolio. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza serena. No era un adiós, sino un recordatorio de que seguía conmigo en cada amanecer y en cada alma que ayudábamos a sanar. Aquella mañana, encendí una vela en su honor y salí al jardín. El aire olía a flores nuevas y a tierra húmeda. El magnolio estaba en plena floración, más hermoso que nunca. Sus ramas parecían extenderse hacia el cielo, como si quisieran tocar algo que los ojos humanos no pueden ver. Me senté frente a él y recordé todo lo que había vivido desde que conocí a Clara. El orgullo, la transformación, las lágrimas y la gratitud. Sentí que mi vida había cerrado un círculo perfecto. Con el paso del tiempo, comencé a escribir cartas para ella. No eran para enviar, sino para hablarle como antes, para contarle mis días. Le escribía sobre las mujeres que se recuperaban, los niños que aprendían a leer, los sueños que florecían gracias a su legado. Cada vez que terminaba una carta, la dejaba bajo el magnolio, sabiendo que de alguna manera el viento las llevaba hasta donde ella estaba. Era mi forma de mantener vivo nuestro diálogo, de seguir aprendiendo de su silencio. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías, encontré una imagen que nunca había visto. Era mi madre junto a la suya, tomadas de la mano, con una inscripción en el reverso. La verdadera amistad sobrevive al tiempo, porque nace del alma. Esa frase me hizo comprender que todo lo que habíamos vivido no era casualidad, sino una promesa cumplida. Dos mujeres que se amaron como hermanas habían unido sus destinos más allá de la vida a través de sus hijas. El día que la fundación cumplió 10 años, organizamos una ceremonia especial. Vinieron mujeres de todo el país, muchas de ellas con historias de superación. Algunas llevaron cartas, otras flores. Una joven se acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Gracias por enseñarnos a creer en la bondad. Yo nunca conocí a Clara, pero la siento aquí». Colocó su mano sobre el corazón. En ese gesto vi reflejado todo lo que ella había sembrado: amor, esperanza, humanidad. Y supe que su espíritu seguía vivo en cada una de esas mujeres. Esa noche, al regresar a casa, abrí las ventanas y dejé que la brisa entrara. En el silencio, juraría haber escuchado una risa lejana, la misma risa que me acompañó en los días más oscuros. Cerré los ojos y sonreí. Ya no necesitaba verla para saber que estaba cerca. Clara se había convertido en una presencia eterna, una llama que iluminaba cada paso de mi camino. Los años siguieron y mi cuerpo empezó a sentir el peso del tiempo. Pero mi espíritu estaba más liviano que nunca. Cada arruga en mi rostro era una historia, cada cana una enseñanza. A veces, al mirarme al espejo, no veía a la Valentina arrogante que llegó al hotel aquel día. Veía a una mujer completa, reconciliada, en paz. Todo gracias a esa camarera que había llegado a limpiar mi reflejo, sin saber que también limpiaría mi alma. Una mañana fría de invierno, sentí que mis fuerzas se desvanecían. Llamé a la enfermera, pero le pedí que me dejara sola un momento. Me envolví en una manta y salí al jardín. El magnolio estaba desnudo, pero su belleza seguía intacta. Me senté frente a él, respirando el aire helado con gratitud. Sabía que mi tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin, pero no sentía miedo. Había aprendido que la muerte no es el final, sino un cambio de forma, un retorno a la esencia. Con las manos temblorosas, tomé la última carta que había escrito para Clara. En ella decía: «Gracias por devolverme la vida cuando solo sabía sobrevivir. Gracias por enseñarme a amar sin condiciones. Nos volveremos a ver cuando el viento vuelva a pronunciar tu nombre». Dejé la carta bajo el árbol y cerré los ojos. El viento sopló con suavidad y por un instante sentí una mano cálida sobre la mía. No era imaginación, era ella, esperándome como lo había prometido,
En ese momento comprendí que la vida no termina con la muerte, sino con el olvido. Y mientras alguien recuerde, mientras alguien ame, el alma sigue caminando. Sonreí, sintiendo que todo mi viaje había valido la pena. No por los logros, sino por haber aprendido la lección más importante, que el amor verdadero trasciende el tiempo, el dolor y la ausencia. Cuando el sol se alzó sobre el horizonte, mi cuerpo descansaba en paz, pero mi espíritu se elevó ligero, libre. Vi mi casa, el jardín, el magnolio, y junto a él la figura luminosa de Clara esperándome. Extendió su mano y la tomé sin miedo. «Te lo dije», me dijo con una sonrisa. «Las almas que se aman siempre se reencuentran». Y juntas comenzamos a caminar hacia la luz que brillaba al final del sendero. Desde entonces, dicen que en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre las ramas del magnolio, se escuchan dos voces riendo en la distancia. Algunos creen que es el eco del pasado, pero los que han sentido el alma saben la verdad. Es el sonido del amor eterno, de dos almas que nunca dejaron de buscarse. Y así, entre los susurros del viento y el perfume de las flores, nuestra historia continúa. No escrita en papeles, sino grabada en los corazones que aún creen que el amor puede vencer a la muerte. Porque mientras exista alguien dispuesto a amar sin miedo, el amor nunca termina. El tiempo dejó de tener significado para mí el día en que crucé el umbral entre la vida y la eternidad. No hubo oscuridad ni miedo, solo una luz cálida que me envolvía con suavidad. A mi lado, Clara caminaba descalza entre pétalos blancos, sonriendo como aquella primera vez en el hotel. No había palabras, porque ya no hacían falta. Nuestras almas se entendían en un idioma que ninguna voz humana puede pronunciar. Era el lenguaje del amor puro, el mismo que había unido a nuestras madres y que ahora nos unía a nosotras para siempre. Desde ese instante, comprendí que nada de lo que vivimos se pierde. Cada lágrima, cada abrazo, cada gesto de bondad queda suspendido en algún rincón del universo, latiendo como una nota en una canción infinita. Clara me tomó de la mano y me mostró lo que había más allá. Un jardín inmenso donde el tiempo no existía, donde las flores nunca se marchitaban y los recuerdos florecían como estrellas. Allí el alma no envejece, solo se transforma, se expande y sigue amando. Vi nuestras vidas reflejadas en un hilo de luz, como un río que vuelve siempre a su origen. Recordé mi arrogancia, mi soledad, mi despertar. Recordé el momento en que Clara limpió mi espejo y sin saberlo me devolvió el reflejo de quien yo era. No sentí culpa sino gratitud, porque entendí que el sufrimiento fue el puente que me llevó a la verdad, que el amor no se aprende en la abundancia, sino en la humildad y en la entrega. Clara me mostró entonces los rostros de todas las mujeres que habíamos ayudado, de los niños que ahora reían gracias a la fundación. Cada uno brillaba con la luz del amor compartido. ¿Ves?, me dijo, ningún acto de bondad se pierde. Cada alma tocada se convierte en faro. Sus palabras eran melodía y mi espíritu se llenó de una serenidad que no conocía. Ya no había dolor ni distancia, solo la certeza de haber cumplido mi propósito. De pronto, vi a nuestras madres a lo lejos, esperándonos bajo un magnolio enorme, aún más hermoso que el de mi jardín. Nos sonreían vestidas con luz y sus brazos estaban abiertos. Corrimos hacia ellas riendo como niñas. Cuando nos abrazaron, sentí el calor de un amor que trascendía siglos. Era el regreso al hogar, el cierre de un ciclo eterno de gratitud y promesas cumplidas. Entendí entonces que nada muere cuando está hecho de amor. Desde ese lugar observamos la tierra con ternura. Vi a las mujeres de la fundación continuar nuestro legado, cuidando el jardín, leyendo nuestras cartas, repitiendo nuestras frases. Vi a nuevas generaciones encontrar fuerza en nuestras historias y supe que seguíamos vivas en cada gesto de compasión, en cada mirada que busca esperanza. El amor, comprendí, no necesita cuerpo para existir.
Vive donde alguien lo invoca, donde alguien lo siente. Clara me tomó del brazo y dijo: ¿recuerdas cuando dijiste que todo comenzó con una mancha en un espejo? Asentí con una sonrisa. Esa mancha era el reflejo de tu alma pidiendo ser limpiada, susurró. El destino solo respondió. Lloré de alegría. Era cierto. Todo lo que parecía casual era en realidad una llamada. La vida, con su aparente caos, siempre nos lleva a quien necesitamos, justo cuando más lo necesitamos. Pasamos lo que podrían ser días o siglos compartiendo historias con otras almas. El tiempo era un suspiro, un eco, y aunque la eternidad parecía infinita, cada instante tenía el sabor de lo perfecto. No había pasado ni futuro, solo un presente que brillaba con el amor de todos los que alguna vez se amaron de verdad. A veces bajábamos juntas al mundo, invisibles a los ojos humanos, pero presentes en el alma de quienes sufrían. Clara me enseñó cómo el viento puede llevar consuelo, cómo un aroma o una canción pueden despertar memorias dormidas. Así acompañábamos a quienes buscaban luz, susurrando en su corazón que nunca estaban solos. Una tarde, miré hacia la tierra y vi a una joven que regaba el magnolio de la fundación. Tenía la misma mirada de Clara, el mismo gesto sereno. Entendí que nuestras almas seguían regresando una y otra vez, con nuevos rostros, para continuar la obra del amor. Las formas cambian, pero la esencia permanece. En cada generación, el destino repite su milagro. El universo entero parecía cantar. Escuché las voces de todas las almas agradecidas, como un coro que resonaba en el infinito. Y supe que el amor que dimos no se había perdido, sino multiplicado. Cada vida tocada se convertía en un nuevo hilo de luz, tejiendo una red que sostenía el mundo. Éramos parte de algo mayor, de una sinfonía de almas que jamás cesa. Clara me miró y me dijo con ternura: ahora lo entiendes, Valentina. El amor no termina porque nunca empezó. Siempre ha estado allí esperando ser recordado. La abracé con fuerza y en ese abrazo sentí la eternidad entera. No había principio ni fin, solo un latido que unía todas las cosas. Desde entonces, cuando el viento sopla en la tierra y las flores del magnolio caen en espiral, algunos dicen que se escuchan risas femeninas entre las hojas. No son fantasmas, somos nosotras celebrando la vida, recordando a los vivos que amar sigue siendo el único camino. Y así, desde el silencio y la luz, seguimos cuidando lo que un día comenzó con un gesto humilde. Porque la historia de Valentina y Clara no terminó con la muerte. Se transformó en leyenda. Una historia que susurra en cada corazón que ha amado: nada se pierde. Todo lo que nace del amor vive para siempre.